La Guerra Civil Española estalla cuando el Ejército de África se subleva contra el gobierno del Frente Popular el 17 de julio de 1936, poniéndose a las órdenes del general Franco. El día 18, varias guarniciones de la península se suman a la sublevación. El general Franco, que se hallaba en Las Palmas en aquellos momentos, fue despertado a las 4 de la madrugada para comunicarle que se habían sublevado con éxito las guarniciones de Ceuta, Melilla y Tetuán. El día 18, ya por la mañana, Franco embarca junto a su mujer y su hija en un transatlántico con destino a Francia, y él a las 2 de la tarde sube al Dragón Rápido, un avión que les llevará a la zona española del Protectorado de Marruecos, ya que se alzaron contra el gobierno. Para ellos tenemos que echar la vista hacia atrás en el año 1923. Miguel, primo de Rivera, con apoyo del rey Alfonso XIII, había instaurado una dictadura militar. En 1930, agotada, la dictadura dimite. El país llevaba muchos años de atraso social y económico con respecto a otros países de su entorno. En 1931 se convocan elecciones municipales. Fueron elegidos más concejales monárquicos que republicanos. El caso es que la coalición de partidos republicanos moderados y de izquierda obtuvo mayoría en las grandes ciudades, por lo que el rey Alfonso XIII, viendo las manifestaciones republicanas tras los comercios, decide hacer la maleta y huir del país. En Madrid, el Comité Revolucionario proclama la República, lo que se conocerá como Segunda República, ya que en España había tenido otra fallida aventura republicana muchos años antes. La monarquía renunció a sí misma, por lo tanto la Segunda República estaba perfectamente legitimada. Niceto Alcalá Zamora asume la presidencia del gobierno provisional, que tenía como misión elaborar una nueva constitución republicana con un corte fuertemente anticlerical. Niceto Alcalá Zamora, que era católico, se encontró con una fuerte oposición. Una ola anticlerical se desató en buena parte de España. Los disturbios empezaron en Madrid y se propagó rápidamente con violentas revueltas en otras ciudades. Muchos conventos y edificios religiosos ardieron, se profanaron lugares de culto, cementerios y hubo muchos heridos e incluso muertos. La Constitución se aprobó en diciembre y se iniciaron las primeras reformas. Alcalá Zamora ya había dimitido por no estar de acuerdo en el trato que daba a la cuestión religiosa. Comenzaba la etapa de Manuel Azaña, que pretendía acelerar la modernización del país. Temiendo que Alcalá Zamora emprendiera una campaña de desprestigio contra la República, los socialistas deciden ofrecerle la presidencia. Fue un cargo que ocupó durante 2 años con gobiernos de distintos signos. A esta etapa sadenista, que duró 2 años, del 31 al 33, se la conoció como el primer bienio o bienio reformista. En el 33 volvió a haber elecciones. Esta vez ganó una coalición de derecha, que acabó encabezando Alejandro Lerroux. Este segundo bienio es conocido como el bienio conservador. Fue un periodo donde no hubo nada de estabilidad, con un intento fracasado de golpe de Estado y la Revolución de Octubre de 1934. En Asturias, que estuvo alentada por importantes dirigentes de como Largo Caballero e Interacción, Prieto Ríos, revuelto Compañías de Paso, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, pero el líder catalán no consiguió sus objetivos y acabó en la cárcel. Mientras tanto, la revuelta en Asturias fue sofocada por el gobierno, que contó con un joven general para coordinar las operaciones. Se llamaba Francisco Franco. La insurrección de Asturias reafirmó en la derecha y especialmente en los monárquicos la convicción de que si el Estado había conseguido sofocar la revuelta no había sido por la eficacia de las instituciones republicanas, sino por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. La derecha perdió la fe en la legalidad, por lo que empezó a pensar de manera diferente por sus intereses por otros medios. La insurrección de la izquierda era un claro preludio de la guerra. Es por ello que hay algunos autores que sitúan el inicio de la guerra civil en él. La revolución solo había servido para hacer más profundo el abismo político que dividía a España. La represión fue dura, se hicieron muchos prisioneros, hubo muchos juicios y sentencias de muerte, aunque también, por rebajar la tensión, muchas penas fueron con multa. En la derecha creció un temor a que en un próximo intento acabara triunfando una revolución bolchevique. En febrero de 1936 se celebraron elecciones generales, las últimas de la Segunda República Española. Las izquierdas, para ganar, se unieron en lo que se llamó el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas y anarquistas. La cosa estuvo muy empatada, pero la coalición Frente Populista acabó obteniendo la victoria. No exenta de sospecha de fraude, las posiciones se habían radicalizado mucho. La izquierda no supo contenerse y los desórdenes se sucedieron de nuevo, en manifestaciones, huelgas, quemas de conventos e iglesias. Además, los políticos de izquierda exigían la dictadura del proletariado. El Partido Comunista Español, que antes era insignificante, crecía como la espuma. Por otro lado, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, había creado un movimiento de inspiración fascista, la Falange. El fascismo triunfaba en Italia y en Alemania, y caló en España.
La Falange, fusionada con las juntas de ofensiva nacional sindicalista, no habían tenido un buen resultado en los comicios del 36 y se habían quedado sin representación. Sin embargo, ahora los jóvenes de derecha se empezaban a alistar en sus filas y el partido crecía y crecía. El caos se apoderó de España. Reyertas callejeras entre comunistas y falangistas. Cada día había más muerte, de uno y otro lado. El gobierno no supo poner orden. El moderado presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue destituido y Manuel Azaña acabaría ocupando el cargo. Casares Quiroga aceptaría la presidencia del gobierno. El PSOE estaba cada vez más dividido. Para Indalecio Prieto era prioritaria la defensa de la República. Sin embargo, la facción más radical representada por Largo Caballero, apodado el Lenin español, se inclinaba porque los obreros se apoderaron del poder político al margen de la legalidad. Para iniciar las transformaciones sociales, Largo Caballero abogaba por una revolución social, que habría de conseguirse por la violencia, mientras un alzamiento militar contra el Frente Popular se estaba gestando en la sombra. 4 años antes había fracasado en un pronunciamiento militar, la llamada Sanjurjada. Sin embargo, en 1936, la sublevación contaría con el general Mola como director, con Sanjurjo exiliado en Portugal otra vez al frente. Esta vez habrían de coordinarse mejor las cosas. Solo hacía falta un detonante. Y ese detonante llegó. El 12 de julio de 1936, unos falangistas mataron al teniente de la Guardia de Asalto Republicana, José del Castillo, militante socialista. El cuerpo policial buscaba venganza y trató de detener a algún falangista. Como no lo encontraron, fueron a buscar a Gil Robles, pero este se encontraba de veraneo en Biarritz. Fue entonces cuando pasaron por la calle Velázquez y alguien propuso ir a por José Calvo Sotelo, que vivía allí. Le detuvieron de madrugada y le metieron en una camioneta. Ahí un escolta de Indalecio Prieto le disparó en la nuca. José Calvo Sotelo era una gran figura de la derecha, diputado y destacado líder de la oposición. Su asesinato causó gran conmoción y fue lo que hizo que Francisco Franco, hasta entonces indeciso, decidiera sumarse al golpe de Estado, dirigido por... Y es aquí donde retomamos la historia. La rebelión militar estalló con éxito en Marruecos y al día siguiente alcanzó la península. De los 24 generales de división, comando, fuerza, solo se sublevaron 4, pero los sublevados contaban con el ejército de África, que era el más experimentado. Los golpistas tenían planeado ocupar las ciudades más importantes en un par de días como mucho, pero no fue así. La intervención de las fuerzas de seguridad, las tropas leales y los civiles armados por el gobierno frustraron parcialmente el golpe. El alzamiento no triunfa ni en la capital ni en Barcelona, gracias a la decisiva intervención del general Aranguren, que se mantuvo fiel a la República. La guerra se enquistaría durante 3 largos años. Fue una guerra fratricida entre hermanos, una guerra que todavía sigue trayendo cola a día de hoy. 2 Españas enfrentadas, buenos y malos, héroes y villanos, víctimas, verdugos. Hubo de todo, y en ambos bandos la península quedó dividida en 2 zonas, la republicana y la llamada nacional. ¿Cómo actuaron los países vecinos? Lo cierto es que ninguna democracia movió un dedo para ayudar a la república. De hecho, Inglaterra y Francia promovieron un acuerdo de no intervención al que se sumaron muchos países. Este acuerdo fue una farsa y algunos países se lo saltaron a la torera. España se convirtió en campo de batalla de las fuerzas totalitarias antagónicas en Europa, el nazismo y el fascismo contra el comunismo. También se convirtió en laboratorio de experimentación de nuevas armas y métodos de guerra. Las potencias nazis y fascistas suministraron tanques y aviones a los sublevados, además de una fuerza de infantería voluntaria italiana, mientras que los ingleses y americanos le facilitaron el combustible. La Unión Soviética apoyó con firmeza a los republicanos, con entrega de material bélico y víveres a cambio del oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú con el que Stalin se cobró la ayuda. Para luchar contra el ejército sublevado, el gobierno republicano, presidido desde el 19 de julio por Giral, ya que Casares Quiroga dimitió, armó los compases iniciales de la guerra a los civiles, lo que daría lugar a las famosas milicias. Valientes milicianos indisciplinados iban a convertir la famosa lucha de clases en una guerra de clases. Los milicianos desatan el terror en la retaguardia, fijando su ira especialmente en la Iglesia Católica y dando muerte a más de 8.000 religiosos. La guerra cobró para los nacionales una cariz de cruzada contra los enemigos de la religión, término utilizado por los obispos españoles.
lo que supuso el espaldarazo de la Iglesia al bando de Franco. Pero las trolerías también se dieron en la retaguardia nacional. Las órdenes del general Mola eran claras: usar tanta violencia como sea menester. De pronto, los que antes habían sido adversarios políticos se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Es curioso porque en esta guerra el número de muertes en la retaguardia es semejante a las producidas en el frente. Muchas de estas muertes no eran más que venganzas personales. Tras la decisiva operación de cruce del Estrecho por las tropas del Ejército de África y habiendo ya controlado gran parte de Andalucía y Extremadura, los generales del Banco Nacional vieron la necesidad de tener un mando único. A finales de septiembre del 36, una reunión de altos mandos de la facción sublevada decide nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y jefe del nuevo estado erigido en la zona sublevada. Franco se resistió hasta el último momento a ser elegido. Mientras, en Madrid, el gobierno de Giral se había derrumbado y el socialista radical, Largo Caballero, fue designado presidente del gobierno republicano. La escasa afluencia de voluntarios para empuñar las armas, unos 100.000 en cada zona, obliga a ambos bandos a abrir las cajas de reclutas. Tras la decisiva operación de cruce del Estrecho por las tropas del Ejército de África y habiendo ya controlado gran parte de Andalucía y Extremadura, los generales del Banco Nacional vieron la necesidad de tener un mando único. A finales de septiembre del 36, una reunión de altos mandos de la facción sublevada decide nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y jefe del nuevo estado erigido en la zona sublevada. Franco se resistió hasta el último momento a ser elegido. Mientras, en Madrid, el gobierno de Giral se había derrumbado y el socialista radical, Largo Caballero, fue designado presidente del gobierno republicano. La escasa afluencia de voluntarios para empuñar las armas, unos 100.000 en cada zona, obliga a ambos bandos a abrir las cajas de reclutas. En agosto los nacionales y en septiembre los republicanos. A partir de entonces se enfrentaron dos ejércitos engrasados por soldados de quinta, muchos de ellos totalmente ajenos a la lucha ideológica que se dirimen a tiros. Los combatientes luchan en el bando que han triunfado en su pueblo, ciudad o provincia. La lealtad geográfica será la realmente mayoritaria. El gran objetivo de los sublevados es tomar la capital. La gran ofensiva de Madrid es planificada como movimiento convergente en las tropas de Mola, por el norte y las de Franco. Si cae Madrid, los nacionales tienen ganada la guerra, pero los defensores de la República no se lo ponen fácil. Se inicia la batalla de Madrid. Los republicanos, además del material bélico soviético, cuentan con unas unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países, las llamadas Brigadas Internacionales. El gobierno republicano, presidido por Largo Caballero, toma la precaución de abandonar Madrid e instalarse en Valencia. La primera fase termina en febrero y en marzo de 1937, con las batallas de Jarama y de Guadalajara. En esta última son derrotados humillantemente los voluntarios italianos enviados por Mussolini, en la que es difundida como la primera derrota del fascismo en el campo de batalla. Los años 37 y 38 constituyen el largo tramo central de la guerra, que partiendo de un equilibrio de fuerza se va a ir resolviendo a favor de los sublevados. A principios de 1937, los nacionales avanzan y conquistan el norte de Vizcaya, Santander, Asturias, que era de gran interés estratégico, al ser una región industrial. Franco, habiendo renunciado a la toma de Madrid, inicia la ofensiva del norte y acabará ocupando la cornisa cantábrica. Mundialmente conocido será el episodio en el que los bombardeos alemanes de la Alemania nazi, la conocida como la Legión Cóndor, atacaron la ciudad de Guernica. Pablo Picasso dedicó a la Guernica un cuadro que se expuso en París, tratando de mostrar los horrores de la guerra e intentar atraer la simpatía del público hacia la causa republicana. En mayo de 1937, después de graves enfrentamientos armados en Barcelona entre anarquistas y comunistas, Largo Caballero dimite como jefe del gobierno. La diferencia en el bando republicano se dirime entre quienes quieren anteponer la revolución a la guerra, como son los anarquistas, y quienes buscan el triunfo militar por encima de todo, como son los comunistas. El presidente de la República, Manuel Azaña, nombró a Juan Negrín como presidente del gobierno. Manuel Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva para aligerar la presión sobre el norte. En verano de 1937 abre los frentes de Brunet y Benchi. A finales de 1937 el gobierno republicano se trasladó de Valencia a Barcelona
inicia la campaña de Teruel a fin de evitar el ataque definitivo de los franquistas sobre Madrid y fracasó. Tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas, en febrero de 1938 los ejércitos de Franco lanzaron una ofensiva en Aragón que arrasó la defensa republicana. Los nacionales penetraron en Cataluña y tomaron a Lérida, donde encuentran una fuerte resistencia republicana. En abril llegaron a las playas de Vinaroz, separando el territorio republicano, quedando así dividido en dos áreas principales, la de Cataluña y la de Madrid. La tercera fase de la guerra culmina con la descomposición política de la República. Por sus propias divisiones internas, los republicanos, tras su gran éxito inicial, son vencidos en la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de toda la guerra, una batalla que prepara el camino para la caída de Cataluña. El gobierno de Negrín intentó resistir todo lo posible, a fin de vincular la guerra española a una de las más probables guerras mundiales. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Con la presión que ejercía la aviación nacional y la caída de Tarragona, la resistencia republicana se hunde. El general Yagüe entra a Barcelona, entonces sede del gobierno republicano. En enero de 1939, sin apenas resistencia, miles de republicanos, militares y civiles se exiliaron en Francia, entre ellos el poeta Antonio Machado, que viejo y enfermo fallece en Collioure. El 27 de febrero, el gobierno de Franco es reconocido por Francia e Inglaterra, lo que provoca la dimisión de Manuel Azaña como presidente de la República. El 28 de marzo fue ocupada Madrid. El 1 de abril de 1939, Franco firma el último parte de guerra. La terrible guerra civil española había finalizado, dando paso a la larga dictadura de Francisco Franco, que duraría hasta 1975. Sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos 3 años de guerra civil, el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles.